Hola, soy el Dr. Nover y ahora vamos a hablar de las características principales de las sociedades irregularmente constituidas o sociedades simples o sociedades de hecho, que son tres cosas diferentes pero tienen el mismo régimen legal. Ahora vamos a hablar de eso en este video que vamos a ver ahora. Las sociedades comerciales, desde que empiezan a existir, es decir, de que los socios, en este caso, de que un grupo de personas se ponen de acuerdo en llevar adelante una actividad y hacen aportes y hacen un fondo común y se organizan y tienen alguien que los represente con los terceros y tengan una vocación de permanecer en el tiempo, cuando sean estos elementos, estamos frente a una sociedad comercial. Va a ser una sociedad, en principio, de hecho, porque no tiene contrato escrito, puede tenerlo, pero en el caso de que no lo tenga, no va a tener contrato societario, contrato social escrito, y va a estar regulado por el régimen que se le da a las sociedades simples, a las sociedades de hecho y a las sociedades irregularmente constituidas y las sociedades atípicas en general, es el que está en la sección cuarta del capítulo 1 de la Ley General de Sociedades. Ahora vamos a hablar de uno por uno los elementos de este tipo de sociedades, cómo están reguladas, pero primero te quiero recordar que tengo un blog. Al blog puedes acceder haciendo clic en el link en la descripción del video. En el blog vas a encontrar artículos escritos relacionados con los videos del canal. En los artículos escritos hay más información, hay un lenguaje un poco más técnico, aunque va a seguir siendo amigable para el público en general, hay un poco más de detalle. En los videos generalmente dejo información afuera, redondeo conceptos para que sea más entendible, más ameno al público en general. Entonces, si estás buscando el contenido en formato escrito, te metes en la descripción del video al blog. En el blog pones en la barra de búsqueda, que es tipo Google, pones por ejemplo sociedades irregularmente constituidas y te van a surgir todos los artículos en el blog relacionados con el tema que pusiste. Así que chequealo, revisalo y me contás. Entonces, características principales de las sociedades irregularmente constituidas o simples o de hechos o atípicas. 1. La responsabilidad de los socios. Los socios van a responder ilimitada y mancomunadamente con beneficio de exclusión. ¿Qué significa esto? Los socios van a responder una vez que se agote el capital social con su patrimonio personal, pero en la medida en la que les corresponde pagar la deuda social dependiendo de la participación en la sociedad. Y no es una responsabilidad solidaria como tienen, por ejemplo, las sociedades en parte de interés, la sociedad en comunidad simple, la sociedad en comunidad simple para los socios comanitados, la sociedad de capital de industria para los socios capitalistas o para los socios en general en las sociedades colectivas. La responsabilidad en este tipo de sociedades es más gravosa que en las sociedades irregularmente constituidas o de hecho o residuales o libres o simples, como le queramos decir. Segunda característica, la administración. Quiero decir la representación. La representación de las sociedades de la sección cuarta del capítulo 1 de la Ley General de Sociedades va a estar en cabeza de cualquiera de los socios que presente, que exhiba el contrato social a los terceros. Y los terceros van a poder invocar las cláusulas de contrato social contra la sociedad y contra los socios una vez que conocieron o debieron conocer este contrato. A su vez, los socios pueden invocar entre sí las cláusulas del contrato. Esto es diferente de lo que pasaba antes de la reforma. Hace mucho tiempo los socios no podían invocar las cláusulas contractuales entre sí porque la ley castigaba muy fuertemente las sociedades que no estaban registradas como un tipo societario, porque la ley quería que todas las sociedades estén bajo la ley. Están todas bajo la ley, pero quiere decir estén dentro de los regímenes específicos que la ley les otorgaba. Entonces, antes era mucho más grave, mucho más penosa la situación de las sociedades. A partir de la reforma, esta situación es un poco más simple. Se puede llegar a operar con sociedades que no estén totalmente registradas como sociedades de tipo societario, cosa que no podía pasar antes porque era demasiado gravoso hacerlo. La disolución y la liquidación de este tipo de sociedades, a diferencia de lo que pasa en las sociedades típicas, que tiene que darse un supuesto de una causal de disolución, por ejemplo, que pase el tiempo estipulado en el contrato, que pasen los presupuestos de hecho que en el contrato dicen que son causales de liquidación, que pierdan el capital social y otras causales de disolución
que la ley establece para las sociedades típicas, en las sociedades irregularmente constituidas, en las sociedades de hecho y, como dijimos antes, en todos esos nombres que le ponemos a este tipo de sociedades que están bajo el régimen de la sección cuarta del capítulo 1 de la Ley General de Sociedades, cualquiera de los socios puede peticionar la disolución y liquidación de la sociedad, notificando fehacientemente a todos los demás socios de esta decisión, y esta disolución va a tener efecto a los 90 días de notificado a todos los socios. Una vez disuelta la sociedad, como vimos en los capítulos anteriores, en los videos anteriores, se tiene que realizar el activo, es decir, las deudas, los créditos se tienen que cobrar, los bienes se tienen que vender para conseguir el dinero, para pagar a los acreedores, y del resto, de lo que queda después de pagar a los acreedores, se va a repartir primero el capital social aportado por los socios y finalmente, y después se van a repartir los excedentes, que es lo que va a quedar después de devolver en la medida, quiero decir, devolver íntegramente los aportes de los socios a la sociedad. Y que quede obviamente dinero para repartir después de haber hecho esto. La existencia de este tipo de sociedades se va a hacer por cualquier medio. Esto quiere decir con cualquier papel que esté relacionado con la sociedad, en el cual no figuren los nombres de los socios, por ejemplo una cuenta bancaria a nombre de los socios y no a nombre de una persona jurídica, porque no están pensando en tener una persona jurídica, sino que están pensando en tener una actividad común. Esa cuenta bancaria a nombre de todos los socios se podría, o de la mayoría de los socios, se podría utilizar para probar la existencia de la sociedad. Remitos o facturas hechas por la sociedad o hacia la sociedad. Correspondencia interna o externa a la sociedad. Es decir, cuando los administradores o quienes los socios que estén haciendo la administración envíen correos en nombre de la sociedad, eso se puede usar para probar la existencia de la sociedad. Las licencias o habilitaciones que estén a nombre de la sociedad. Todo esto son indicios de prueba de que existe una sociedad comercial y obviamente va a ser tal cuando se pueda probar que los elementos básicos de la sociedad comercial existen, porque no importa que los socios tengan una representación externa común, es decir, que se pongan de acuerdo para operar bajo un nombre de fantasía, digamos, y que alguien los represente, si, por ejemplo, no hicieron aporte si no tienen un capital social. Las acciones procesales, es decir, las acciones judiciales de los socios entre sí y los socios con la sociedad, van a tener una prescripción de 5 años porque no tienen un régimen especial estas acciones judiciales, sino que se van a regir por lo que dice el Código Civil y Comercial de la Nación para la mayoría de los casos, así como norma general de las acciones civiles. Por último, hay que decir que ahora, a partir de la reforma, que ya tiene unos cuantos años, las sociedades irregularmente constituidas residuales, de hecho, o como queramos llamarle, pueden ser titulares de bienes registrables, cosa que antes no podía. Entonces, ahora estas sociedades pueden estar en la escritura en la cual se transmiten inmuebles, pueden estar en los documentos en los cuales se transmiten automóviles. No hay ningún problema, eso es algo que se puede hacer. Hasta acá el video de hoy, espero que te sirva, espero que sea lo que estaba buscando. Acordate entonces, si tenés una situación específica en la cual necesitas asesoramiento jurídico, te podés contactar conmigo haciendo clic en el link al teléfono que aparece en la descripción del video, te va a llegar a mi WhatsApp, donde me podés mandar un mensaje y podemos agendar una sesión de videollamada gratuita de media hora, donde voy a responder las dudas que tengas. Y si no, podés mandarme un mail al mail que aparece en la descripción del video. El mail puede tener estas 5 preguntas y te lo voy a responder tanto gratis como en menos de 72 horas por ser la primera vez. Acordate entonces, el video te sirvió, la información es útil para vos, suscríbete al canal para no perderte los futuros videos. Nos vemos pronto.